ministra de las TIC, es decir, designada. Y por eso le digo, Oscar, esas son las paradojas. Finalmente, en el gobierno Petro nunca se nombró a la doctora Falla, que tiene pues todas las capacidades y, como lo mencionaron nuestros colegas más temprano, pues tiene la preparación para estar en el ministerio de las TIC. Pero sí es paradójico que una candidata a viceministra respaldada por el partido de la U en el 2022 para el gobierno Petro, que nunca fue nombrada, pero sí respaldada por esa colectividad, hoy sea la ministra designada por el gobierno de Abelardo de la Espriella, cuando ya sabemos que ese fue el candidato que ganó, criticando principalmente al gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué pasa cuando una periodista, después de reconocer que una ministra tiene una hoja de vida impecable, una trayectoria de más de 30 años y la preparación suficiente para ocupar uno de los ministerios más importantes del país, termina obligada a buscar en el pasado cualquier sombra que pueda generar dudas? Eso es precisamente lo que está ocurriendo con el nombramiento de Alexandra Falla como ministra de las TIC, porque mientras unos destacan su experiencia en televisión, comunicaciones, patrimonio audiovisual, academia y administración pública, otros desempolvan una polémica de hace 4 años para preguntarse si detrás de su nombramiento existen compromisos políticos. Y aquí aparece la gran paradoja. La misma hoja de vida que hoy es reconocida por su solidez fue considerada hace años para integrar el gobierno de Gustavo Petro. En ese momento surgieron cuestionamientos por los respaldos políticos que recibió, pero nunca fue nombrada. Hoy, el nuevo gobierno la elige precisamente por su experiencia y capacidad, mientras vuelve a encenderse un debate que parecía enterrado. ¿Estamos frente a una funcionaria altamente preparada que está siendo juzgada por antiguas controversias políticas? ¿O existen preguntas legítimas que el país debe hacerse sobre los respaldos que ha recibido a lo largo de su carrera? Yo ayer les hablé y empecé esta transmisión diciendo que estábamos enfrentando una paradoja con lo que está pasando en la discusión de la presidencia del Senado. Pues hoy parece que estamos viendo una paradoja nueva, en este caso con el nombramiento o designación de la nueva ministra de las TIC, es decir, la ministra de las TIC del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, que se posesiona el próximo 7 de agosto. Veamos cómo la anunciaban en las redes sociales del presidente electo a esta, la nueva ministra TIC. Producto de una madre guerrera, una abuela amorosa y una hija que es el motor de su vida. Mujeres valientes que le enseñaron que la formación, el espíritu y los valores son la piedra angular de la vida. Hija de migrantes y de la provincia, Alexandra Falla Serrate, ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Patria Milagro. Mujer de la televisión, el cine. Alexandra Falla es la ministra designada precisamente para el ministerio de las TIC. Y de las paradojas que encontramos, además pues de lo de ayer que veíamos de la presidencia del Senado, es, Oscar, una polémica que hubo en el 2022 con el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Por qué razón? Porque la representante a la Cámara, Catherine Jubinao, escribía en su cuenta de Twitter lo siguiente. Decía: algunos sectores, mucha atención, viceministerio de las TIC se entregaría a uno de los políticos más cuestionados por corrupción en Sucre, @Yair Acuña. Candidata sería Alexandra Falla, quien habría pedido apoyo a la bancada de la U en reunión en Club de Banqueros. 400.000 millones en presupuesto tendrán. Y ahí yo le quiero preguntar, usted que es de la costa Caribe, ¿quién es Yair Acuña? Porque me parece importante que referenciemos cuando hablamos de Yair Acuña a quién estamos mencionando. Camila, Yair Acuña es el actual alcalde de Sincelejo. Un político muy controvertido, muy controversial, se ha visto envueltos en muchos escándalos. Quizás el que más se me viene a la memoria ahora fue para unas elecciones de Congreso, y él fue detenido provisionalmente porque transportaba una cantidad de dinero en efectivo en ese momento, y después dijo que era para comprar un ganado y tal. Pero es el alcalde de Sincelejo en este momento, fue del partido de la U en sus comienzos. Pero Camila, lo que hay que decir es que efectivamente sí ha sido un alcalde muy cercano a la administración de Gustavo Petro. De hecho, el alcalde Yair Acuña ha tenido una relación realmente estrecha con el presidente Gustavo Petro. Por eso le hablo de las paradojas, porque volviendo al 2022,
Le pongo otro trino que en ese momento escribía la representante del Partido Verde, Catherine Jubinao. Le decía al gobierno del presidente Gustavo Petro: solicito comedidamente al presidente Gustavo Petro, @PetroGustavo, impedir que el viceministerio de transformación del MINTIC, del Ministerio de las TIC, queden en manos de un excongresista fuertemente cuestionado por corrupción y presuntos nexos con el paramilitarismo en la región. Eso no es cambio, criticaba la representante de Catherine Jubinao en el 2022 cuando se hablaba de Alexandra Falla como recomendada para llegar al viceministerio de las TIC. Pero no solo eso, aquí en Blue Radio, nuestros colegas del servicio informativo publicaron una carta. En ese entonces, en el 2022, en ese entonces, la carta decía que se respaldaba a la señora Alexandra Falla. Uno de los principales cuestionamientos alrededor de Alexandra Falla proviene de una carta de respaldo firmada en 2022 por varios congresistas del partido de la U, cuando su nombre sonó para ocupar el viceministerio TIC durante el gobierno de Gustavo Petro. Esa carta existió y fue divulgada en su momento por Blue Radio. Además, la representante Catherine Jubinao cuestionó públicamente esa eventual designación por considerar que detrás de ella podía haber intereses políticos relacionados con Yahir Acuña. Sin embargo, hasta el momento no existe una decisión judicial, disciplinaria o de un organismo de control que concluya que Alexandra Falla haya cometido alguna irregularidad o que su nombramiento estuviera condicionado por acuerdos políticos. De hecho, en ese entonces nunca fue nombrada viceministra. El debate, por tanto, no gira sobre su preparación profesional, sino sobre el origen de los respaldos políticos que recibió hace 4 años y si esos apoyos tienen o no alguna relación con su llegada al ministerio TIC. En otras palabras, la polémica es esencialmente política, no jurídica. Hasta ahora no hay evidencia oficial que demuestre una actuación ilegal por parte de Alexandra Falla. Lo que existe son cuestionamientos sobre las alianzas y recomendaciones que acompañaron su nombre en el pasado. Ahí ustedes pueden ver la carta en pantalla, en donde hay varios congresistas del partido de la U respaldando a la doctora Falla, quien hoy ha sido nombrada como ministra de las TIC, es decir, designada. Y por eso le digo, Oscar, esas son las paradojas. Finalmente, en el gobierno Petro nunca se nombró a la doctora Falla, que tiene pues todas las capacidades y, como lo mencionaron nuestros colegas más temprano, pues tiene la preparación para estar en el ministerio de las TIC. Pero sí es paradójico que una candidata a viceministra respaldada por el partido de la U en el 2022 para el gobierno Petro, que nunca fue nombrada, pero sí respaldada por esa colectividad, hoy sea la ministra designada por el gobierno de Abelardo de la Espriella, cuando ya sabemos que ese fue el candidato que ganó, criticando principalmente al gobierno de Gustavo Petro. Y Camila, y además con ese padrino, ¿no? Como la doctora Jubinao lo trinó en su momento, el padrino, el señor Acuña, el alcalde de Sincelejo. Pero mire, Camila, que lo que usted está planteando, y es bueno que quede para la mesa, para el debate, lo que va a pasar con el partido de la U. Si bien es cierto que el presidente electo Abelardo de la Espriella ha dicho que se mantendrá distante de los partidos políticos, pues si esto viene por la línea del partido de la U, seguramente va a venir amarrado con una información que constantemente nos está ofreciendo usted aquí en la mesa, con las directivas del Congreso. Entonces, una cosa lleva a la otra. En política, nada se hace sin que tenga efectos. Entonces, posiblemente todos estos nombramientos en este gabinete de personajes provenientes del partido de la U, que hayan tenido alguna trayectoria en el partido de la U, seguramente van a estar relacionados con nombramientos en las juntas directivas del Congreso de la República. A mí lo que me pareció es paradójico, por eso le hablo de las paradojas, porque la carta que les estoy mostrando y que les mostré hace algunos minutos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, y si quieren la volvemos a poner, es una carta que firman los congresistas del partido de la U en el 2022. Ahí el primero que firma es Wilmer Carrillo, que entiendo, Lina, Wilmer Carrillo es senador de Norte de Santander y está condenado por la Corte Suprema de Justicia en primera instancia. Y la segunda que firma ahí es Saray Roballo, quien es la pareja sentimental de Emilio Tapia, y quien también tuvo relaciones durante el gobierno de Gustavo Petro. Mucha injerencia tuvo Saray Roballo en el ministerio de las TIC. Entonces, acá lo que dice uno es, llega una nueva ministra con todas las capacidades, paradójicamente, una que había recomendado el partido de la U para un viceministerio de las TIC en el gobierno de Gustavo Petro, y ahora no sabemos si tiene esas mismas recomendaciones de la U o no, pero ella es la misma que designa el gobierno entrante para llegar a esa cartera.
Sí, además, pues Camila, Wilmer Carrillo, acá lo hemos contado bien, no solamente por lo que la Corte Suprema, Lina, en primera instancia lo condenó, sino él también tiene otras investigaciones en la sala de instrucción. Sí, exactamente. Recordemos cuando fue secretario de Infraestructura de la Gobernación de Norte de Santander por presunta corrupción en unos proyectos en esa región. Habrá que ver qué decide la justicia, pero digamos es uno de los más cuestionados al momento. Además, se ha cuestionado bastante su actuación en la comisión de acusación, Camila. Bueno, pero entonces ahí les tengo, y es la nueva ministra, la designada precisamente para llegar al ministerio de las TIC, fue recomendada en el gobierno de Gustavo Petro por el partido de la U, una carta que publicamos en ese entonces 2022 aquí en Blue Radio con la firma de congresistas de la colectividad, la respaldaban. Catherine Jubinado, representante a la Cámara, escribía y le decía a Gustavo Petro que eso no era cambio, que no podía poner la ficha de Yair Acuña en el ministerio de las TIC porque ahí pues había una cantidad de presupuesto en juego, y pues ahora esa misma persona de esa polémica en el 2022 es la que anuncia el presidente electo Abelardo de la Espriella como la designada para el MINTIC. ¿Tendría las mismas recomendaciones de la U? ¿Sí o no? De pronto no. De pronto ella, con sus capacidades y preparación para estar en la cartera, pues llegó a la oficina su hoja de vida del presidente electo Abelardo de la Espriella para nombrarla en ese cargo. Porque sabe que, Sebastián, sí me han dicho una cosa. Y me han dicho que el presidente electo Abelardo de la Espriella sí está supremamente metido mirando las hojas de vida de quienes están designando en los ministerios, y que sí está él directamente revisando las hojas de vida, los perfiles, o sea, como que sí está supremamente concentrado, porque hay muchos que han dicho, no, esto lo iba a hacer José Manuel Restrepo. José Manuel Restrepo es el que se va a encargar de los nombramientos y de designar la gente técnica y demás. ¿Se acuerda que eso se dijo mucho en campaña? Lo que me han contado a mí es que directamente el presidente electo Abelardo de la Espriella sí se está metiendo en el tema de revisar las hojas de vida con juicio y con lupa. Y de pronto, en el caso de la MINTIC, que había sido recomendada por la U en el pasado gobierno de Gustavo Petro para un viceministerio, pues de pronto le llegó la recomendación y la hoja de vida por otro lado, y la revisó y le pareció lo suficientemente buena para estar ahí. Más allá de las polémicas y de las interpretaciones políticas, hay un principio que no puede perderse de vista. En una democracia, el presidente elegido por los ciudadanos tiene la facultad constitucional de conformar el equipo de gobierno con el que considera que podrá cumplir el programa por el cual fue elegido. Esa decisión, por supuesto, debe respetar la ley y los requisitos para cada cargo, pero una vez se cumplen esas condiciones, el criterio principal pasa a ser la confianza del mandatario y los méritos de la persona designada. Al final, serán los resultados los que determinen si la elección fue acertada. En un Estado democrático, los nombramientos se evalúan por el desempeño de los funcionarios y por el cumplimiento de la ley, no únicamente por las controversias políticas que puedan haber acompañado sus nombres en el pasado. Este ha sido un ministerio que siempre ha sido el apetito, Camila, a los políticos. A ver, no lo digo en un mal tono, el político se mete para servir y eso no es un delito, pero sí hay carteras que le encantan a ciertos políticos de grupos de intereses porque tienen un montón de contratos. En este caso el MINTIC, Camila, yo hasta acá le he hablado mucho del fondo TIC, que es más o menos de 3.5 billones de pesos anuales, y eso es muy discrecional, es una caja negra, y acá los políticos han metido mucha mano. El sector lo pasa mal. Usted, yo acá, Lina, Lucas, todo lo hemos contado en los últimos 2 años. Este es un sector que no hay margen para alguien malo, porque es que ya pues no hay tiempo para relatar todo lo que hemos contado, pero quedaron 2 empresas, Camila, y el servicio de celular no solamente no lo tienen todos los colombianos, sino que es muy malo. Entonces tiene que llegar alguien que sepa el sector y que le dé señales de inversión pues a las empresas. Y sabe, Camila y Sebastián, lo que ustedes dicen de las hojas de vida, los últimos 2 nombramientos que han sido de mujeres, por cuenta pues de lo que decíamos, que ya el resto de nombramientos debe ser de mujeres en el gabinete para cumplir con la ley de paridad, pues son 2 mujeres que conocen perfectamente sus sectores. La ministra de Minas lleva años en la gerencia de XM, nunca había estado en el lado político, por así decirlo, y la nueva ministra de las TIC, Camila, cuando usted ve su hoja de vida, también lleva más de 30 años en el sector de las TIC. Entonces usted empieza a ver y ha trabajado en emisoras, ha trabajado en el Congreso de la República, ha trabajado también en lo que se conocía como Irravisión, hoy RTVC, nuevamente Irravisión, estuvo allí también como directora operativa del canal Capital, ha trabajado en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Externado, ha sido subgerente de comunicación y atención al usuario, fue miembro de la Junta Nacional de Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, que hoy fue reemplazada por la CRC, ha sido la directora de la Fundación de Patrimonio Fílmico Colombiano, tiene maestría en ciencia política, comunicadora social, así que creo, Camila, que conoce perfectamente pues el sector de las telecomunicaciones. Conoce más de medios que del tema de telefonía. Sí, porque pues de hecho es comunicadora social.
Bueno. Claro, tiene una amplia experiencia y es cercana a muchos y precisamente por esa amplia experiencia seguramente la han recomendado en varias oportunidades, como ya lo vimos, para ese ministerio, para esa cartera, Oscar. Lo que pasa es que a mí sí me llama la atención que el partido de la U, que le había recomendado a Gustavo Petro esa hoja de vida, ahora, yo no sé si el partido de la U se la recomendó al presidente electo, pero sí sé que es esa misma hoja de vida que en su momento generó controversia con la firma de la bancada del partido de la U, hoy es la designada ministra de las TIC. Pero mire, Camila, usted sabe que la hoja de vida es la que habla por uno. La obra, y sobre todo si son funcionarios. Quien habla por el futuro funcionario es la hoja de vida y luego vendrá el tema de la procedencia política. Pero mire usted que en Colombia se ha promovido durante muchos años, durante muchos gobiernos, la meritocracia. Es decir, se debe llegar a los cargos por méritos. Uno escucha la hoja de vida de la ministra Falla y obviamente que estamos en presencia de una hoja de vida muy sólida, muy consistente, de mucha experticia. Conoce mucho el tema. Pero ahí viene agregado, y es lo que estamos tratando como de conversar ahora, la procedencia política y la procedencia partidista. Yo no sé si el partido de la U, obviamente que en este caso, por la trayectoria de la señora y por lo que usted nos está contando de las cartas y todo lo demás que ha habido, que ha precedido este asunto, seguramente el partido de la U la va a avalar, va a decir, hombre, ella cuenta con el respaldo del partido de la U y eso le va a servir al gobierno también para tener una solidez en las mesas directivas del Congreso, que es lo que yo estoy intuyendo de lo que puede estar pasando. Vamos a meter en lo de las mesas directivas del Congreso porque hubo reuniones hasta anoche muy tarde en el Hotel Sheraton en Bogotá, en la calle 94, y también hubo reuniones esta mañana. Mejor dicho, están esos congresistas en reuniones, los compromisarios con las planchas de las mesas directivas, acuerdos, generando coaliciones, lo que pasa cada 4 años, y ya los vamos a contar detalles. Camila, sobre eso. Es que acá nos acordamos con Lucas, para cerrar el tema suyo, me parece un dato importante. La primera ministra de las TIC de Gustavo Petro también la recomendó la U, y también era muy técnica, incluso acá la tuvimos y duró muy poco. Sí, es que parece que esa es una cartera, la tuvimos en cabina nosotros, sí. A la doctora. Y se fue a las 2 semanas que vino acá. Pero parece que esa es una cartera pues que ha acaparado el partido de la U, ¿no? Que la U es el que ha tenido ese ministerio y pues sabemos los contratos importantes que existen en esa cartera de las telecomunicaciones. Hasta el momento no existe una decisión de autoridad competente que descalifique a la nueva ministra o que establezca que haya actuado por fuera de la ley. Lo que sí existe es una hoja de vida con décadas de experiencia en el sector y un presidente electo que ha asegurado estar escogiendo a su gabinete con base en los méritos y en la capacidad de cada funcionario. Ahora bien, ese voto de confianza no significa un cheque en blanco. Los ciudadanos tienen el derecho y el deber de vigilar a quienes administrarán los recursos públicos. La transparencia no termina con el nombramiento, apenas comienza. Al final, será la gestión de Alexandra Falla la que responda las preguntas que hoy están sobre la mesa. Si cumple con las expectativas, los resultados hablarán por ella. Si no lo hace, también deberá asumir la responsabilidad política de su desempeño. ¿Usted qué opina? ¿Cree que debe juzgarse a un funcionario por las controversias que rodearon su nombre en el pasado? ¿O considera que lo correcto es evaluar exclusivamente su trabajo una vez asume el cargo? Déjelo en los comentarios.